sus propiedades térmicas, eléctricas, ópticas y reflectivas. Y algunos ejemplos clásicos. Este cuadro nos va induciendo a cómo debemos nosotros comprender la parte teórica con la parte práctica, ¿no? Esa es la idea. Siempre ya presentando cómo es que debemos pensar en el origen y en la utilidad de cada tipo de enlace que da la propiedad. Cristales metálicos, ¿no? Reglas generales. Para un cristal al equilibrio químico, los átomos se ordenarán en forma regular y compacta, de manera compatible, con neutralidad eléctrica, relación entre radios iónicos, direccionalidad y número de enlaces. Para metales. Modelo de esferas duras en contacto. Esa es la representación que vamos a tener cuando hablemos de los cristales metálicos. En la figura vemos pues cómo están los cationes y los aniones enlazados en forma ordenada, ¿no? En la nube, en cristales metálicos. El modelo de esferas duras es el que se representa por medio de la interpretación de los átomos como esferas, el ordenamiento, esfera simétrica, iónica, ¿no? Son duras, ¿no? Duras porque presentan que los iones son impenetrables unos con otros. La fuerza de repulsión y el radio atómico intervienen en el contacto, en el mínimo contacto que pueden haber, pero siempre va a dejar algunos espaciamientos, ¿no? Entonces, del acomodamiento de estos átomos en forma espacial nos va a dar el resultado de planos hexagonales compactos y apilamiento encajado. Esa es la idea de cómo debemos pensar en los modelos de esferas duras en contacto. Estructuras de empaquetamiento compacto. La mayor cantidad de los sólidos inorgánicos, particularmente los metales, los sólidos iónicos con iones monoatómicos y los gases nobles, ¿no? Ese es el empaquetamiento que nos van a dar en esta parte. Puede ser representado por un modelo idealizado de empaquetamiento de esferas rígidas, idénticas, ¿no? Si es puro, ¿no? Si es que un paso de mezclado, una aleación, ya vamos a ver cómo va a presentar este ordenamiento. El caso más común es aquel en el cual se logra una densidad máxima conocida como empaquetamiento compacto. En la siguiente transparencia se muestra un empaquetamiento compacto de esferas en un solo plano. La llamaremos capa A. Si queremos construir un empaquetamiento compacto en 3 dimensiones, debemos añadir una segunda capa de esferas. De esta segunda capa descansarán sobre la mitad de los huecos de las primeras capas, ¿no? Ponemos una capa y ponemos otra segunda capa de esferas de igual radio o diámetro. En esta capa es indistinto a cuál de los sitios se elige, ¿no? Puede usted elegir. De ello nos va a dar el origen de 2 tipos de geometrías de empaquetamiento, las que vemos aquí. Estas son las 2 maneras de ordenar. Del ordenamiento de estas 2 maneras va a estar predicho las propiedades, ¿no? El ordenamiento de la parte superior está empaquetado o arreglado más cercanamente, lo cual resulta en una densidad alta, ¿no? El ordenamiento y el empaquetamiento nos va a dar esa propiedad. El ordenamiento de la parte inferior tiene un arreglo más ordenado, pero está menos empacado y deja más espacios, presentando una densidad más baja. Esta es otra forma de presentar el acomodamiento atómico. Uno u otro depende de lo que nosotros estamos buscando dentro del diseño del material, ¿no? En el primer empaquetamiento, donde es más ajustado,
¿no? Como ustedes ven, el espaciamiento es pequeñísimo. Entonces, el átomo que va a entrar ahí es sumamente pequeño, ¿no? En el segundo, el espaciamiento es más amplio. Seguramente va a captar o van a entrar más átomos. Esa es la idea. No. Hasta ahora solamente he visto estos dos empaquetamientos. Otra forma de ordenar estas esferas, ¿no? Todavía no se ha inventado, no se ha descubierto, bueno, cómo estará, ¿no? El ambiente físico, no he visto. El átomo es la entidad más pequeña, influye directamente en las propiedades de los materiales, el tipo y la fuerza del enlace. Determinan las propiedades físicas y mecánicas del material sólido que se forma, ¿no? Vemos una representación en la cual está la energía en función del espaciamiento, en función de A. A es la distancia de radio a radio, ¿no? Del centro al centro de la esfera próxima o del átomo próximo que está presente, ¿no? Y esto está en función de dos energías, como ya habíamos visto, la repulsión y la atracción, que la suma algebraica nos va a dar la energía total, en este caso. Cuando se forman enlaces entre átomos existe una afinidad química. Entonces debe de haber una afinidad química para que haya un tipo de enlace. Cuando no hay afinidad química, los átomos no se unen, cada uno está bien separado de los demás. Cuando hay afinidad química, existe una fuerza de atracción electrostática coulombica, positiva de largo alcance. Factor de acomodamiento que acerca a los átomos unos a otros. Ese es el factor de acomodamiento, ¿no? Qué tan bien están ordenados o qué tan bien están acomodados, ¿no? Es importante tener esto presente porque ya nos va induciendo a que este tipo de empaquetamiento, este tipo de ordenamiento nos va dando algunas características del material que uno quiera elegir. Estas estructuras de empaquetamiento compacto de esferas rígidas idénticas es adoptado por la mayoría de los sólidos monoatómicos, esto es, en los metales y en los gases nobles. Sin embargo, en el caso de compuestos binarios del tipo AB, AB sub 2, AB, A2, A sub 2B, donde A y B tienen tamaños distintos, ¿no? Por ejemplo, estaríamos hablando de una aleación común que es el latón, cobre-zinc, ¿no? Entonces estaríamos viendo sus características de cómo eso está, la aleación partiendo de un acomodamiento, de un amontonamiento óptimo, de qué manera nosotros podemos ordenar para que este material nos dé sus mejores características y poder utilizarlas. Esa es la finalidad con la que debemos de observar el acomodamiento atómico. En las transparencias siguientes se describe la formación de sitios intersticiales, ¿no? Octaédricos, tetraédricos de la red de empaquetamiento compacto, ¿no? Estos sitios o huecos o espaciamientos que se va a formar en el ordenamiento es muy importante desde el punto de vista que vamos desarrollando, por ejemplo, un endurecimiento superficial, ¿no? De acuerdo a la necesidad que tengamos, nosotros queremos que el material tenga una superficie dura y resista al golpe, por ejemplo. Entonces, en el centro debe de tener cierta ductilidad. Esto es lo que se conoce como tenacidad, ¿no? Entonces, ya partiendo del acomodamiento atómico, nosotros podemos proyectarnos para un sucesivo proceso, ¿no?, de cambio de propiedades. Entonces, vamos viendo cómo es esta construcción de sitios intersticiales en una red de empaquetamiento compacto. En la mayor parte de los compuestos binarios, iónicos, ¿no?, en los cuales hay grandes dispersiones de tamaño, ¿no? Por ejemplo, un ión, un anión, un catión, no van a tener el mismo tamaño. Entonces hay que buscar la manera de ordenarlos, ¿no?
Y en esta manera de ordenar es donde se van a crear los espaciamientos, ¿no? Hay que tener presente que tenemos que presentar un átomo o una figura geométrica que sea de mayor o más fácil de identificar sus características, como son sus lados, sus ángulos, ¿no? Para que podamos observar los espacios. Por ejemplo, acá en la primera figura vemos una partícula, ¿no? Que está espaciada, o un hueco, ¿no? Ahí particularizamos y observamos un espacio, ¿no? Hay que observar que este espaciamiento tiene que cumplir, ¿no?, el equilibrio energético para empezar, ¿no? Tiene que estar en balance la energía de los átomos que van a estar circundando al átomo referencial. Este es el átomo referencial y las distancias tienen que ser equidistantes, ¿no? Doble. Y así vamos observando y podemos ir diseñando cuál de los espaciamientos es el que mejor se va a presentar a nuestras necesidades, ¿no? Cualquiera sea su representación, una cúbica simple, por ejemplo, vemos un hueco cúbico, ¿no? Una cúbica de cara centrada, vemos un cubo, un espaciamiento o un hueco octaédrico, tetraédrico, ¿no? Donde cómo se va a dar, ¿no? Entonces nosotros vamos ubicando, ¿no? Y de acuerdo a las características, podemos ir agregando con otros materiales y así sucesivamente, como puede ser el caso de un acero, ¿no? De un acero inoxidable que tiene hasta 18 elementos, 15 elementos, dependiendo de lo que nosotros pedamos. Entonces, pero esto se fundamenta, ese átomo referencial se va a fundamentar en el número de coordinación, ¿no? Entonces, algunas características del número de coordinación pueden ser, es la cantidad de átomos que se encuentran en contacto directo alrededor de un átomo, o la cantidad de vecinos más cercanos. Esa es la determinación o la definición o la característica más común que se da del número de coordinación. Es una medida... Profesor, disculpe, ¿sería lo mismo que la vecindad? ¿Vecindad? ¿Sería lo mismo? Claro, la vecindad o la... ¿Con quién hablo, disculpa? Con Del Castillo, profesor. Del Castillo. Siempre cuando hagan su intervención, me dicen su apellido, ¿no? Sí, es el mismo concepto de la vecindad, ¿no? El contacto, los vecinos, por eso dice, ¿no? O la cantidad de vecinos más cercanos, ¿no? Es una medida de qué tan compacto y eficiente es el empaquetamiento de los átomos. En la estructura cúbica simple, cada átomo tiene 6 vecinos más cercanos en contacto, ¿no? Entonces, un cubo tiene ¿cuántas esquinas? Por ejemplo, Mariano. ¿Me escucha, Mariano? Sí, ingeniero, dígame. ¿Cómo que dígame? No te ha llegado la pregunta. ¿Cuántas esquinas tiene un cubo? 8, ingeniero. 8 esquinas, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos que en una esquina tenga como átomo referencial, ¿cuántos átomos lo rodean? ¿Cuántos átomos? Sí. 1. Uno es el referencial de la esquina, ¿no? A ese, ¿cuántos átomos lo van a rodear? Ah. En el espacio, pues. 8 también. No, 4. 8, profe. 8 también. Que sería un octavo de cada átomo, creo. No, sí. No, 6. Serían... Ingeniero, disculpe, ¿no sería un 8 como mínimo?
No, se refiere a los que están a los 4 direcciones y uno arriba y uno abajo, ¿verdad? Claro. Este es el caso, ¿no? El que ven ahí. Claro, ajá, en las 4 direcciones y uno arriba y uno abajo, claro. No te digo que en una esquina, y este es el átomo referencial, y los que lo rodean son estos, ¿no? Bueno, hay que estar más, ¿no? En la estructura cúbica centrada en el cuerpo, cada átomo tiene 8 vecinos, ¿cierto? En medio del cubo hay un átomo, ¿no? Que como tiene 8 átomos, 8 esquinas y en cada esquina hay un átomo, 8 átomos lo rodea, ¿no? El número de coordinación simplemente se refiere al número de vecinos que tiene un átomo, no hay que olvidarse de eso, ¿no? Por ejemplo, nos dice el carbono tiene como número de coordinación 4 átomos. No el carbono, el elemento. Bueno, vayamos a ver en el espacio, ¿no? El número de coordinación. En la hexagonal compacta, por ejemplo, que es una estructura que hay, una arquitectura cristalográfica en la cual, por ejemplo, el zinc, ¿no? Cristaliza, ¿no? Y otros elementos, por ejemplo, el cromo también creo que cristaliza porque es uno al otro, y otros más, ¿no? Si queremos saber cuántos son, cómo son, quiénes son, la tabla de Mendeleev, ¿no? La tabla de Mendeleev, ¿no? Entonces, en estos momentos, por ejemplo, vemos este ordenamiento A, B, A. Lo separamos. A, B, A. Si tomamos como átomo referencial este átomo central de la base, ¿cuánto será el número de coordinación? Disculpe, ¿8? No. Ahí está, estamos viendo, ¿no? Si nosotros tomamos al átomo central, ¿no? A este átomo central, como número de coordinación, ¿cuántos átomos? Como átomo referencial, ¿cuál será el número de coordinación? 12, Pero, profe, disculpe. 12. ¿Ah? 12. No. 6, no está con 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero los de arriba, Y los de arriba no se separaban. Y los de arriba y los de abajo, ¿no? claro. Ahí está, muy bien. Por eso yo dije O sea, 8. acá ocurre un fenómeno especial porque tiene que haber una relación, con respecto a la base por la altura, ¿no? Entonces una relación tiene que haber en esto, ¿no? Para que sea equidistante va a ser 12. Cuando llegue a ser equidistante, estos átomos tienen el máximo número de 12. En este caso, por ejemplo. ABC. ABC, que es una cúbica de caras centradas, ¿no? Esta hexagonal compacta va a llegar al número de coordinación cuando C sobre A, C es la altura, ¿no? Sobre A, que es A es la radícula, o sea, la suma de radios, ¿no? 2R. Eso sea 1.63, que es un número ideal para que el número de coordinación sea 12. En ese caso va a ser 12. ¿No? Entonces, el factor de acomodamiento, el número de acomodamiento, o sea, cómo se acomodan A, B, A, ¿no? Nos va a dar también el número de coordinación. Coordinación atómica. Rayos atómicos, tiene esas variables, ¿no? El rayo atómico. Cuando dos átomos se aproximan, la energía interna varía bajo la acción de las fuerzas opuestas de atracción y repulsión. O sea, el radio atómico está relacionado a estas energías, ¿no? Cuando esta energía delta D es igual a 0, A es igual a 2R. La primera tienden a disminuir el valor de la energía interna y la segunda a aumentarla, ¿no? La atracción y la repulsión tienen reacciones contrarias, ¿no? Una aumenta y la otra disminuye.
Para un valor determinado de la distancia interatómica, ambas fuerzas se equilibran adquiriendo la energía total, un valor mínimo correspondiente a la posición de equilibrio. La separación de equilibrio R sub 0 varía para cada elemento y su valor se determina midiendo la mínima distancia a que se encuentran los átomos en estado sólido. ¿No? Eso es con relación al número de coordinación. Si representamos los átomos en posición de equilibrio por esferas tangentes, la distancia entre sus centros pueden tomarse como un valor aproximado del diámetro atómico. ¿No? Entonces, nosotros vayamos pensando en un acomodamiento, en un amontonamiento atómico. Primero se presenta en un amontonamiento, están amontonadas las esferas. Los ordenamos en un acomodamiento, ya sea AB o ABC. ¿No? Ese es el ordenamiento. Para completar la figura, en el espacio, tomamos un átomo referencial y pongamos el origen de la intersección de los tres ejes X y Y, ¿no? Con su abertura a 90 grados positivos y negativos, ¿no? Entonces, de tal manera que nosotros podamos identificarlo en cualquier momento y en cualquier punto del espacio. Factores que controlan el número de coordinación tenemos la covalencia. Especialmente el número de ligas covalentes alrededor de un átomo dependen de sus electrones de valencia. Y segundo, el acomodamiento atómico. Cuando los átomos o iones se acercan más hasta lograr el equilibrio, se libera la energía. Un material se vuelve más estable. Un metal puro donde todos los átomos son del mismo tamaño. El número de coordinación puede ser cuanto mucho 12. O sea, 12 es el máximo número de coordinación hasta hoy día. ¿No? Y podemos observar cómo lo podemos graficar en el espacio, ¿no? Siempre es bueno que nosotros nos vayamos acostumbrando a observar en el espacio, ¿no? En el espacio debe de observarse la figura. Tomamos un átomo referencial, en este caso está pintado en la esquina, y nos dicen que es una cúbica simple, entonces contamos los átomos que lo van a rodear. Los átomos que lo van a rodear tienen que guardar las mismas características, ¿no? Si saltamos este también tiene que tener el número mismo de coordinación en su red espacial o en su red cristalina. Lo mismo ocurre en la cúbica de cuerpo centrado. Tenemos un cubo y en el centro, ¿no? Ambos, ¿no? Tiene las mismas características. ¿Qué va a hacer? En un momento, el centro también va a estar rodeado de 8 átomos. Y así sucesivamente va formándose una red cristalina ordenada, ¿no? Y con los mismos espaciamientos que va dejando, ¿no? Las vacancias que se van formando ya por distintas otras accidentes que nos va a dar inicio al estudio de las imperfecciones, pero eso va a ser más adelante. La geometría de un sitio octaédrico en una red de empaquetamiento compacto no va a estar en función de sus radios, como podemos observar, ¿no? Entonces nosotros podemos encontrar la relación de radios, ¿no? Radio 1 sobre radio 2 para cualquier figura, basándonos en relaciones matemáticas simples, como la que estoy presentando ahí, ¿no? Entonces, eso nos va a dar un origen, nos va a simplificar el asunto para que nosotros podamos interpretar, observar, calcular los espacios que van a tener, ¿no? Esos espacios tienen que ser llenados o pueden quedar así, dependiendo del diseño de material que estemos buscando. Lógicamente, ya ustedes están pensando que por ejemplo, esta representación es la representación de una aleación de dos materiales de distinto tipo de átomos, ¿no? Que van a ir guardando. Por ejemplo, si yo les preguntaría
¿cuál es el número de coordinación de este átomo que tiene radio R1? ¿Me puede contestar, por ejemplo, Villar? Sí, profe. Dígame. Serían 4. 4. ¿Es verdad lo que dice Villar Tarrillo? Tarrillo Rubio. ¿Ah? Sí, ingeniero. Y 4 átomos es su número de coordinación. Ujú. A ver, Sí. ¿qué me dice Ayala? ¿Ah? ¿Qué me dice? ¿Está bien lo que dice Villar y la señorita Tarrillo? 4, ver. No cuenta usted. ¿O sí? Disculpe, profesor. 4 también está de acuerdo. Profesor, ¿Qué me disculpe, dice, ¿dirían qué 8? me dice Ángeles? ¿Qué fue, profesor? ¿Qué me dice Ángeles? Acá Villar, Tarrillo y Ayala dicen que esta figura tiene, si tomamos como referencia el átomo R1, el número de coordinación es 4. ¿Está bien? Sí, profe. Sí. No, profesor. No, profe, Porque bueno, Iván. podemos en 3 dimensiones y también está por delante y por atrás. Claro, hay el espacio, sí. Sería ¿Cuánto es? 6. 6. Esa es la respuesta, jóvenes. Hay que pensar siempre en el espacio. Acababa de decir en el espacio, como estamos observando en este caso, y usted cuando lo vemos el plano, o sea, esta figura que está acá es la representación perpendicular o frontal o de planta de esto, ¿no? Entonces esto está viendo estos 4 átomos que lo están rodeando a este átomo. Cuando ve de ahí. Cuando ve de acá, estos átomos lo están rodeando a este átomo. Profesor, disculpe, una pregunta Sí, adelante. del Castillo. Entonces, ¿cómo se podría subir un rato la diapositiva? ¿Cuál es? Pues ya, ajá, ¿dónde están ahí? Si yo lo viera desde arriba, Sí. por ejemplo, en la parte de cúbica con cuerpo centrado, también vería la misma forma. No, escucha. Cuando tú ves la cúbica de cuerpo centrado, ¿cómo vas a ver esto? Se refiere al átomo, tiene que ser diferente, el átomo central. No, claro, tiene que ser, en este caso es pequeño, ¿no? En este caso es igual. Pero lo que tú me ves, tú lo ves, pero hay un espaciamiento, ¿no? Entonces cuando tú lo ves de arriba, ¿no? Si tú quieres verlo de arriba, tendrías que ver pues que estás viendo esta capa, o si no Claro. quitas la capa y ves esta, que está proyectada a estas. Claro, es por eso que estaba mi duda, porque yo vería 4 en las esquinas y 1 al centro. Claro, Y sería igual que la parte izquierda. claro, Simple. sí. Entonces, como tienes esa duda, según las normas, cuando se presentan estas dudas, tienes que ver de perfil, de frente y de planta. Ah, las 3 direcciones. Usted ha estudiado su geometría descriptiva. Sí. Entonces, ahí empieza, ¿no? Ok. Para que no haya dudas, Ok, gracias. ¿no? Entonces, hay que siempre tener la idea, así, estas preguntas que les hago, es justamente para aclarar las dudas, por ejemplo, del amigo, ¿cómo se llama? Del Castillo, ¿no? Esa es una pregunta que aclara conceptos. Muchos de ustedes tienen esa duda, ¿no? Y una duda que se queda con uno crece, ¿no? Hay que evitar ese crecimiento, ¿no? Por eso es bueno que pregunten esas cosas, ¿no? Entonces, ¿no? Siempre el número de coordinación, cuando nosotros observemos, tratar de observarlo en el espacio. Ya la relación va a venir de la cuestión plana, ¿no? Para eso usted maneja las proyecciones, ¿no? Entonces,
No tenemos mucho que hablar ahí. Entonces, las proyecciones y las relaciones que se van a formar son bastante simples y con la geometría simple. Si no quiere trabajar, usted le dice a su hermanito que le ayude. ¿No? Ese es así, no hay problema. Y vamos viendo los huecos octaédricos de una celda centrada en las caras, total 4, ¿no? Entonces empezamos a contar los espacios que van dejando este ordenamiento. El ordenamiento puede ser el más óptico o el menos óptimo, ¿no? Entonces, lo que a nosotros nos interesa es el espaciamiento dentro del orden que hemos para que ese orden nosotros lo hemos nombrado, ¿no? A, B, C. Tiene que estar enfrascado en uno de ellos. En uno de ellos tiene que, ya hemos visto, hay espaciamientos más amplios y hay otros más pequeños, ¿no? Entonces nosotros cuando que pensemos hacer, por ejemplo, una aleación teniendo ya el concepto de esto, no hagamos pues que en esos espacios quepa, ¿no?, átomos de mayor radio. Pueden entrar, claro que pueden entrar, pero van a alterar el orden, van a tensionar el material, ¿no? Entonces, para que nosotros volvamos a ordenar en función de los átomos, tenemos que recurrir a otro concepto, a otro procedimiento que son los tratamientos térmicos. Entonces calentamos el material, le enfriamos a una temperatura constante y hacemos los procesos que deben de ser de enfriamiento para que se ordene, ¿no?, según lo que nosotros estamos buscando, para que podamos trabajar ese material. Porque un material que está tensionado no puede trabajar, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque en cualquier momento, como está tensionado la estructura, está tensionada, cualquier golpe, cualquier reducción hace de una fisura, se quiebra el material y ahí se pierde, ¿no? Entonces es muy importante desde ese punto de vista tecnológico el ordenamiento y la identificación de los espacios o de los huecos. Huecos es una palabra en cristalografía que se trabaja y se aplica normalmente, no es, ¿no? Entonces estamos viendo eso en diferentes puntos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos esta relación de radios de un cloruro de cesio de 8 a 8. ¿No? Este átomo está rodeado de 8 átomos, por ejemplo. Nos dice que esa relación debe de ser de 0.732. Hay que verificar, ¿no? Factores que afectan esta relación, esta distancia. Algunos factores que afectan esta distancia. La temperatura, cualquier aumento de energía arriba del punto mínimo aumentará la distancia media debido a la forma simétrica de avance de esta. Este aumento entre el espacio medio de los átomos está relacionado con el espaciamiento o la expansión térmica de los materiales, ¿no? Cualquier distorsión en el equilibrio, ¿no?, debido a la temperatura, va a elevar la temperatura o va a elevar la energía vibracional. O sea, el átomo va a saltar más allá de su órbita. Esto hace que el material se dilate, ¿no? A eso, con palabras más bonitas, se le llama expansión térmica de los materiales, ¿no? Entonces, ahí nace el problema que alguna vez ustedes habrán visto en su laboratorio del colegio o de otras clases, en que había un anillo y una bolita que suspendía de un cable. La bolita se calentaba con un mechero, se jalaba y ya no pasaba la bolita. Se enfriaba y pasaba. Ese es el principio, ¿no? Debido al aumento de la energía vibracional.
aumenta su energía total del material, ¿no? Produciéndose una dilatación, una expansión térmica. Otro factor que afecta a la distancia es la valencia, ¿no? Cuando la valencia, ¿no?, iónica también influye en el espacio interatómico, así como el ion ferroso, ¿no? Tiene un radio de 0.33 Armstrong, que es menor que el átomo de fierro metálico, ¿no? De su estado metálico a su estado iónico, ¿no?, va a haber un cambio en función de una contracción o de una expansión de sus orbitales. Ya que dos orbitales electrónicas se han eliminado, los restantes 24 electrones son atraídos más cerca del núcleo, que aún mantiene su carga positiva de 26. ¿No? Ustedes saben que por la ley del serrucho, cada orbital tiene un número determinado de electrones de llenado, ¿no? Y la última órbita sirve para compartir y cambia el tipo de enlace. Todo eso usted conoce más que uno en química, ¿no? Se observa una reducción mayor en el espacio interatómico cuando se quita otro electrón para producir un ion férrico. El radio iónico es 0.67, o sea, casi la mitad del ion metálico del fierro, ¿no? Entonces, esos son los factores principales que van a afectar la distancia del radio. El número de átomos adyacentes es otro. ¿Cuántos átomos vecinos o cuántos átomos lo rodean? ¿No? Si un átomo de fierro tiene 1.241 Armstrong, cuando está en contacto con 8 átomos, ese es su radio, ¿no?, del fierro. Lo que es el acomodamiento normal a temperatura ambiente, ¿no? Estas variables siempre se dan a una temperatura, ¿no?, porque la temperatura es una variable muy importante, que el menor cambio de temperatura hace que varíe el equilibrio porque incrementa la energía vibracional. Si los átomos se reacomodaran para colocar un átomo de fierro en contacto con otros 12, el radio de cada átomo aumentaría a 1.269 Armstrong, ¿no? Entonces usted dirá, de 8 a 12 hay 4 átomos de diferencia, y esto hace crecer, ¿no?, la diferencia de 1.241 a 1.269 Armstrong, ¿no? Estamos hablando pues de esas medidas, ¿no? Estamos hablando de un ordenamiento y una red cristalina, ¿no? Tiene que tener y estar imaginándose en ese ambiente. Estructura cristalina. La estructura de un cristal se describe a partir de un pequeño número de iones. Desde uno solo varía hasta varias decenas, dispuestos unos respecto a otros en una forma bien definida, al que se llama la base atómica por su carácter de constituyente fundamental del cristal. El cristal resulta entonces de la repetición periódica de la base atómica por todo el espacio ocupado por el cristal, ¿no? Es una repetición periódica, no constante, mejor dicho, constante, ¿no?, hasta que encuentre su límite o su frontera, o choque con otro. Se requiere una regla para decidir en qué puntos del espacio concretos se tiene que situar las copias de la base atómica. Está bien dada mediante un concepto matemático abstracto llamado red de Bravais, que es un conjunto de puntos cuya característica fundamental es la invarianza traslacional. La red se ve igual desde cualquiera de sus nudos, ¿no? Entonces, el crecimiento atómico, el crecimiento, ¿no?, en el ordenamiento espacial, ¿no? Cuando hablamos de espacial, ya nos estamos refiriendo implícitamente a los 6 ejes. 3 ejes positivos y 3 ejes negativos, siempre conservando la ley de la mano derecha, X por Y, Z, ¿no? Y conservando el origen,
¿no? Una vez que nosotros elegimos el átomo que nos va a servir de origen, es el que nos va a dar las propiedades, ¿no? Por eso es muy importante conservar y dar el origen. En el estado sólido, los átomos acusan cierta permanencia de posiciones que da lugar a la formación de cristales. Sin embargo, los átomos no permanecen fijos en sus posiciones, sino que oscilan alrededor de ellas, estableciéndose un equilibrio dinámico, ¿no? Ya nosotros habíamos dicho desde el primer momento que los átomos no están estáticos, aún en el cero absoluto, estamos hablando de 0 grados Kelvin, ¿no? Aún en el cero absoluto, el átomo sigue vibrando dentro de sus orbitales, ¿no? Los cristales grandes se caracterizan por tener cara plana, bien definidas, y porque el ángulo entre cualquier par de estas caras, para cualquier tipo de cristal, está siempre fijo, ¿no? Este concepto ya nos da inicio a que nosotros empecemos a tener el concepto de la morfología, de la forma. La forma. Siempre la forma va a ser un índice bastante importante en la identificación. Además es posible clivar, para nosotros es segmentar ciertos cristales en direcciones bien definidas, reduciendo gradualmente su tamaño, y cada vez que es clivado, uno aún obtiene cristales que son físicamente similares en apariencia. La mínima parte conserva sus propiedades de un todo, ¿no? A eso se refiere. Este fenómeno es lo que condujo a Howe. Howe es uno de los que hizo las tablas para geología, para la identificación de minerales, a partir de su apariencia, de su morfología, ¿no? En función de las caras, de los ángulos, de la reflectividad y otras cosas más, ¿no? A sugerir que un cristal está constituido por un número infinito de diminutas celdas cristalinas que están apiladas en una red tridimensional por traslaciones simples. Una gran proporción de toda la materia sólida está construida de esta forma en la escala atómica, aunque el material puede no presentar signos externos de cristalinidad. Cada una de las celdas unitarias es idéntica a todas las otras. La simetría y forma del cristal completo dependen de la simetría completa de esta celda unitaria, ¿no? Ya nosotros tenemos bien claro el concepto de lo que es simetría dentro de la cristalografía, ¿no? Algunas operaciones como hacer girar el cristal con un punto simétrico y otras cosas más, ¿no? La simetría es un concepto bastante importante en la cristalografía. Bueno, esto nos da pie a empezar a comentar sobre la red cristalina, ¿no? La estructura cristalina. La estructura cristalina está formada a base de celdillas o celdas unitarias. Esta, por ejemplo, pertenece a esta. Vale. Esta entonces es la mínima expresión que nosotros podemos tener sobre la celdilla. El concepto de red ya lo tenemos, ¿no? Conjunto de puntos o de átomos como puntos de red que están ordenadas de acuerdo a un patrón que se repite en forma idéntica. Esta repetición nos va a dar el conocimiento y la identidad de lo que es la simetría. Las traslaciones que describen las repeticiones pueden expresarse como una combinación lineal de tres traslaciones básicas, no coplanares, es decir, independientes, que denominamos ejes reticulares. Y estos ejes definen un paralelepípedo, celdilla unidad, que encierran la parte mínima de la distribución
que por traslaciones genera la distribución completa. O sea, genera y da como resultado el cristal. Una celda unitaria da una estructura cristalina. Es el grupo más pequeño de átomos que posee la simetría del cristal, que cuando se repite en todas las direcciones formará la red cristalina. Ese es el concepto de red. La red siempre en la arquitectura cristalina nos va a dar el concepto de la celdilla, ¿no? De dónde nace este concepto de la celdilla, que es importante para nosotros. Al agruparse los átomos ordenadamente en el espacio, podemos considerar que determina una red tridimensional. En cristales se debe a la coordinación atómica dentro del material. Este patrón es un cubo pequeño llamado celdilla unitaria y que es idéntico con el patrón. Así, si conocemos la estructura de las celdillas unitarias respectivas, estaremos en posibilidad de describir la estructura cristalina. ¿No? Esto es con respecto a nuestra tercera unidad, ¿no? La formación del cristal por ampliamiento de... Ingeniero, una consulta. Dime. Sí, te escucho, dime. Ingeniero, disculpe, la definición de red dice conjunto de puntos. ¿Esos puntos serían limitados para que sean definidos o tienen que ser ilimitados? No te escucho, dime. Sí. ¿Los puntos tienen que ser limitados? ¿Tendrían que ser limitados para que pueda ser definido la red cristalina o se debe decir que son infinitos? No sé, la idea es que esos puntos pueden ser infinitos, ¿no? Acá, ¿no? Estos puntos pueden ser infinitos, pero ya los ha delimitado usted cuando los ordena, ¿no? Por eso el amontonamiento es indefinido, ¿no? El momento en que los ordena, A, B, C, A, B, y eso le va a dar la forma, ¿no? Entonces, el momento que usted elija un átomo representativo y el que está alrededor le va a dar las diferentes celdillas de identificación, ¿no? Formación del cristal por apilamiento en tres direcciones del espacio de celdillas elementales, ¿no? Entonces ya vemos acá que ya está formado la celdilla por el ordenamiento, por el acomodamiento, ¿no? Ha dado origen. Y otra es el equilibrio energético que tiene que tener los átomos, ¿no? Estos átomos, usted tiene el concepto del átomo desde el primer momento en que dijimos que eran unas esferas, ¿no? Entonces, eso es. Disculpe, no le tomé el nombre de la señorita. Rafael, ingeniero. Rafael. Ah, ya, Rafael. Bien, ¿no? Entonces, eso le va a dar, pues, el origen a una formación ordenada, ¿no? Y esto, el conjunto ya visto, le va a dar el cristal en el espacio. Esa es la secuencia, ¿no? Y esta mínima, la pequeñísima parte, tiene las mismas propiedades que esto. Bueno, hasta aquí llegamos hoy día. Los espero. No, hay que... Sí, voy a volver a llamar. Lista dice porque 2 veces le debe llamar, ¿no?
Ayala. Presente, ingeniero. Ya. Caballero. Presente, ingeniero. Chambi. Presente, ingeniero. Coriachagua.